Tres datos adicionales de la anterior parte que hemos grabado sobre el posmodernismo peruano. Primero hemos dicho que es una corriente literaria que va a surgir a inicio del siglo XX. También hemos dicho que, a diferencia del modernismo, el posmodernismo va a trabajar una literatura a partir de lo sencillo, va a depurar la forma de expresión, ¿no es cierto? Y va a volver la literatura pues un vínculo más directo con la sociedad, sobre todo con lo popular, ¿no es cierto? Hay una visión provinciana o regionalista, evidentemente, de la literatura como tal, y claro está que surge en oposición al exagerado cosmopolitismo planteado por el modernismo en 1888. Habíamos dicho además que si el máximo exponente del modernismo peruano era Jorge Soto Chocano, el máximo exponente del posmodernismo peruano, el iniciador del cuento criollo peruano, no va a ser otro que el escritor iqueño, ¿no es cierto?, Pedro Abraham Valdelomar Pinto, ¿no es cierto? Para hablar de Valdelomar, ¿no es cierto?, hay que hablar de alguna manera, hay que hablar de los billetes de 50 soles y hay que hablar de alguna manera de el París Concert, ¿no es cierto? Claro está que, por ejemplo, los billetes que producía el Banco Central de Reserva del Perú hasta antes, de alguna manera, hasta antes de los años 90, tenían la imagen de Pedro Abraham Valdelomar Pinto en la primera cara del billete, y al dorso del billete se encontraba la imagen del Palais Concert, ¿no? Un lugar que actualmente ya no existe, ¿no es cierto? Y si ustedes han tenido la oportunidad de caminar por Girón de la Unión, van a darse cuenta que de alguna manera esta tienda por departamento que encuentras en Girón de la Unión y que es ahora una tienda Ripley, antes era el Palais Concert, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa era el Palais Concert? El Palais Concert era una confitería, o sea, era un lugar donde la gente iba, se sentaba, tomaba un café, discutía sobre literatura, y en realidad era el cenáculo de la intelectualidad de inicio del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, imagínate lo importante, ¿no es cierto?, que era pues para un escritor que provenía precisamente de una provincia como Ica, encontrarse con esa vorágine de intelectuales en Lima, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hablar de Abraham Valdelomar, pero también tenemos que hablar pues del grupo Colónida, ¿no es cierto? El grupo Colónida, ¿no es cierto?, o el movimiento Colónida recibe ese nombre por la creación de esta revista fundada pues por Abraham Valdelomar, llamada la revista Colónida, ¿correcto? ¿Por qué se le llama así? Porque tratan de hacer una burla o una sorna, ¿no es cierto?, a la literatura o a los intelectuales conservadores de la época, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, les recuerdo que por esta época, ¿no es cierto?, los arrieristas planteaban más bien una literatura más bien elitista, una literatura ligada al modernismo, pero sobre todo una literatura que abordaba temas cosmopolitas, ¿no? El movimiento Colónida o la revista Colónida propone que la visión de la literatura no sea una visión exagerada, tampoco sea una visión elitista, tampoco sea una visión fuera de la realidad o alejada de la realidad, al contrario, sea una visión más bien integradora, sea una visión más bien localista, sea una visión más bien provinciana, ¿correcto? Y claro está que le ponen el término o el nombre de colonia para burlarse propiamente de la colonia y de ese grupo de intelectuales, ¿no es cierto?, que habían surgido con el nombre de los alienistas, pues, ¿no? Así se hacían denominar, ¿no es cierto? Ahora, a diferencia del arielismo, donde la mayoría de escritores eran limeños, los Colónida, ¿no es cierto?, estaban integrados por, pues, digamos, escritores provincianos, ¿no?, empezando por Abraham Valdelomar, que era de Ica, pues, ¿no? Ahora, para hablar del movimiento Colónida tenemos que decir lo siguiente, ¿no?, que se originó a partir de la revista fundada por Abraham Valdelomar en 1916. Esa revista se llamó Colónida, ¿correcto? Antes de hablar de Abraham Valdelomar, ustedes se acuerdan que en la clase anterior hablamos del simbolismo, ¿no es cierto? Hablamos del simbolismo peruano y hablamos también de José María Eguren. Eguren, ¿por qué es importante? Porque es el único poeta que demarca un estilo original para la poesía que se estaba haciendo hasta ese momento, ¿no es cierto? Por eso es que Eguren va a estar dentro de este movimiento del grupo Colónida,
¿correcto? Ahora, como ya les había dicho cuando hablamos de Guren, más se le hacía caso, ¿no es cierto?, a José Santos Chocano, que había sido denominado Premio Nacional de Poesía, que a José María Eguren, evidentemente por el estilo que tenía Eguren y por la innovación de la estética de Eguren. Es más, ya te había dicho que Eguren es uno de los iniciadores de la poesía de vanguardia en el Perú. Ya te había hablado de eso, ¿correcto? Ahora, este movimiento surge a inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, en el año de 1916, y se llama así por la revista Colónida, ¿no? Y es fundado pues, por Abraham Valdelomar, ¿no? Tuvo la particularidad de oponerse al modernismo, sobre todo, ¿no es cierto?, a este movimiento literario llamado arielista, ¿no?, o la generación del 900, ¿no?, al que lo calificó como aristocrático, academicista, alienante y limeño, ¿no? Esas tres condiciones eran condiciones opuestas pues, a lo que de alguna manera planteaba Abraham Valdelomar dentro del grupo Colonia, ¿no? Porque los colonias no eran aristocráticos, eran personas del pueblo, populares, ¿no? Destacaban no por el academicismo, sino por la variedad, ¿no es cierto?, por la apertura a las estéticas que ellos estaban adoptando, ya no solamente de Italia, sino también de Francia, también de alguna manera de España. Alienante, ¿por qué? Porque de alguna manera no privilegian lo autóctono, sino privilegian otras culturas, como lo destaca el modernismo en su carácter cosmopolita, ¿no? Y limeño porque todos eran limeños. Desde el fundador del realismo, que era pues José de la Riva Agüero, hasta, de alguna manera podemos decir pues, ¿no?, a José Chocano, que también era limeño, pues, ¿no?, definitivamente. Fue, por si acaso, el grupo Colonia o el movimiento Colonia una escuela que buscó la renovación literaria, ¿cierto?, rechazando todo rezago colonialista, ¿cierto? Por eso se le denomina Colonia por la burla a este término, ¿no? Ahora, representó una insurrección contra la oligarquía conservadora, sobre todo eso, la oligarquía formada por el grupo arielista y por los limeños en este caso, ¿no? Y pretendió reivindicar, sobre todo esto, pretendió reivindicar lo provincial, ¿correcto? Y deseaba tratar y presentar las costumbres y vivencias de nuestros pueblos. ¿Por qué reivindicar lo provincial? Porque no hay literatura, ¿no es cierto? No hay literatura, ¿no?, más representativa que la literatura nacional, o sea, la literatura que remarca un carácter de identidad, y eso de alguna manera busca este grupo Colonia o este movimiento colonial, reivindicar lo provincial. Por eso también se le llama criollismo o regionalismo, ¿correcto? Ahora, el grupo Colonia es ¿qué cosa? El nombre del movimiento literario que surgió entre 1915 y 1916. Hay que recordar que por esta época Abraham Valdelomar, ¿no es cierto?, ya era un escritor importante. Además, hay que recordar que Abraham Valdelomar tenía mucha influencia de la literatura italiana porque él fue diputado. Es más, imitaba mucho la poesía de José de Anuncio, ¿correcto? Y es por eso que tenía estas vinculaciones o estas visiones interesantes de la literatura, ¿no? Ahora, mostró una preocupación por reivindicar y apoyar a los jóvenes valores de provincia, ¿no? O sea, él intenta, ¿no es cierto?, organizar un movimiento literario opuesto al realista, pero sobre todo convocando a sangre nueva, a sangre joven, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que todos los que integraban el grupo Colonia solamente eran provincianos, también habían de Lima, ¿no es cierto?, pero tenían otra visión diferente de lo que era la literatura, pues, ¿no? Ahora, hay que recordar que surge en contra de toda rigidez literaria, ¿no?, en contra de esta visión aristocrática, alienante, limeña de la literatura, ¿no es cierto? Por eso ellos privilegian la renovación de temas y de estilos, y Colonia constituyó el tránsito de la sensibilidad modernista hacia el vanguardismo. Digamos que el posmodernismo va a ser esa etapa de transición entre el modernismo y, de alguna manera, la vanguardia, ¿cierto?, que va a venir después. Ahora, este grupo Colonia, como ya te había mencionado y te había dicho, se reunía en un lugar que era una confitería y una cafetería donde se reunían pues, los intelectuales de la época, denominado el Balais Concert, ¿no es cierto? Surge en contra o en oposición del alienismo y su visión decadente, y como representantes vamos a tener
a diferentes, de alguna manera, escritores de provincia y algunos limeños, ¿no? Por ejemplo, Abraham Valdelomar de Ica, Percy Gibson, ¿no es cierto?, de Lima, Alberto Hidalgo, por ejemplo, de Cusco, Federico More de Lima, Luis Alberto Sánchez de Trujillo, por ejemplo, José Carlos Mariátegui de Ayacucho, Pedro Abril, por ejemplo, de Lima, y José María Eguren de Barranco, ¿no es cierto?, y de Lima también. ¿Perfecto? Entonces, la visión, de alguna manera, de estos es una visión más bien integral, ¿no es cierto? Es más, dentro de los representantes del movimiento o del Grupo Colonia, podemos destacar, pues, que de alguna manera su visión es más integral porque aborda, como decía José María Arguedas, todas las sangres, pues, ¿no? Estaban todos, de alguna manera, la visión de todos la visión, de alguna manera, de todas las provincias enfocadas en la literatura, ¿no? Hay un evento muy importante, y no he puesto acá a Elena Ruskaya, que es de alguna manera una poeta rusa que también participa en algún, digamos, en alguno de los avatares, por ejemplo, del Grupo Colonia. Tampoco he hablado del maestro Luis Alberto Sánchez, tampoco he hablado de José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto?, como el fundador de la revista Mauta. Ya he hablado de José María Eguren, ¿no es cierto? Tampoco he hablado de Alberto Hidalgo, que fue postulado para el Premio Nobel de Literatura en algún momento, pero no hablo de ellos porque después tengo que hablar, pues, de Abraham Valdelomar y de la vida de ¿Correcto, chicos? Entonces, ya en la siguiente parte del video vamos terminando y cerrando el tema de hoy.